Buenos días o buenas tardes. Vamos a comenzar con la reunión de supervisión relacionada con el tema de corrección y reprogramación. Hay una reunión de corrección y reprogramación que es esta, en la que estamos. Luego, para los alumnos de maestro de cadenas, o sea, los que están enfocados más a la terapia manual, habrá una reunión relacionada con la técnica manual exclusivamente, tanto para evaluación como para corrección. Pero bueno, esta es reunión general de todo lo que sea corrección y reprogramación. Así que, antes de decir nada más, si hay alguna pregunta de antemano, el que tenga algo que preguntar o comentar o sugerir, directamente puede hablar. Entra y habla. Doy unos segunditos para ver si alguno se anima, que a lo mejor está ahí viendo cómo activar el micro. Tratamos de tener todos y todas activadas la cámara y el micro lo activamos solamente para hablar. Mientras tanto, reviso a ver acá un detalle por si está todo bien. Sí. Perfecto. Bueno, ¿no hay preguntas de entrada? Muy bien. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Ante todo, bueno, ¿a qué nos referimos con corrección y reprogramación, ¿no? En principio, digamos que podría ser una pregunta una pregunta que me parece básica para que todos contesten al unísono, o por lo menos algunos la contesten, que es ¿qué es lo más importante de la corrección? O sea, pero bueno, estoy de acuerdo que esta pregunta hecha así da para muchas interpretaciones, pero digamos, la voy a la voy a aclarar un poquito más, ¿cuál sería la base de la corrección? ¿Qué es lo que necesitamos imprescindiblemente? ¿Qué es lo que necesitamos de manera imprescindible para corregir? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Ahí ya es bastante concreta. ¿Qué es lo que necesitamos de manera imprescindible para corregir? Entonces, esto se ata a la pregunta anterior, que es ¿qué es lo más importante en la corrección? ¿No? O sea, ¿qué es lo más importante, también dicho de otra manera, para que la corrección sea efectiva? A ver quién lo contesta, a ver quién se anima. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Mónica? Mónica. Reconocer el bloqueo primario, causal. Bien, bien. En principio, bien. La respuesta... Es la esfera primaria, la Sí, parte sí. más bloqueada. Sí, está bien. Tu respuesta es más específica todavía, pero está dentro de lo que yo estaba preguntando. O sea, lo más importante para corregir es, como dice Mónica, saber cuál es o el punto de anclaje primario, o la esfera primaria, o la zona primaria, que dicho de una manera un poco más amplia, es tener clara la evaluación. ¿No? O sea, haber evaluado. Si no hemos evaluado, ¿qué vamos a corregir? No tenemos nada que corregir, o sea, estamos tirando golpes al aire a ver si la pegamos, ¿no? Entonces, la corrección depende directamente de la evaluación. Muchas gracias, Mónica. Si alguien quiere agregar algo más, me callo un poquito y luego sigo. Pero en principio, sigo.
No sé, Melina, ¿querías decir algo? Sí, hacer un buen diagnóstico. Vale, bueno, sí, tal cual. Hacer un buen diagnóstico. O sea, si es bueno, mucho mejor, ¿no? Pero fundamentalmente yo no puedo corregir si antes no tengo hecho la evaluación diagnóstica, ¿no? O sea, una cosa no puede ir sin la otra. ¿Y por qué es esto? Porque, digamos, si nosotros nos quedamos con los métodos tradicionales dentro del campo, digamos, de la fisioterapia, la kinesioterapia, la terapia manual, como la mayoría de los métodos tradicionales se centran en el síntoma, en solamente, o sea, nosotros también nos centramos en el síntoma, pero digamos, trabajan solamente sobre el síntoma, entonces aplican técnicas para aliviar ese síntoma. Entonces, digamos que nosotros cuando hablamos de corrección, no estamos hablando de aplicar una técnica para aliviar el síntoma. Estamos intentando aplicar una técnica que corrija aquello que está produciendo el síntoma, que es bastante diferente. También vale la pena decirlo ahora, o sea, esto no quiere decir que las técnicas sintomáticas sean el mismísimo demonio, ¿no? Que no sirvan para nada y que no se puedan aplicar. Yo siempre digo que sí, se pueden aplicar técnicas sobre el síntoma también, pero el tema es aplicar, también cuando aplicamos una técnica sintomática, haber hecho primero una evaluación causal para poder entender si realmente esa técnica tiene sentido y en qué momento del tratamiento tiene sentido aplicar esa técnica sintomática, ¿no? Entonces, también la técnica sintomática no es el logro, ni es que no se puedan utilizar, pero también también hay que utilizarla sobre una evaluación causal, porque las evaluaciones que se hacen para aplicar las técnicas sintomáticas, las pocas evaluaciones que se hacen, son evaluaciones del mismo síntoma, entonces seguimos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? A ver cuál es la patología, a ver, en todo caso, la movilidad local, y nunca integramos, nunca globalizamos, nunca relacionamos con otras partes. Entonces, nosotros, cuando hablamos de corrección, estamos hablando de corregir lo que evaluamos, o sea, lo que está funcionando mal. Y como dijo Melina, hacer un buen diagnóstico, ¿sí? La idea es hacerlo lo mejor posible, pero bueno, nadie es perfecto, pero por lo menos aproximarnos lo más que podamos. Cuanto más nos aproximemos, muchas más posibilidades de éxito vamos a tener. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la técnica correctiva deja de ser la estrella de un tratamiento. O sea, porque la técnica, por más buena que sea la técnica y por más bueno que sea el terapeuta que la aplica y más calidad técnica tenga para aplicarla, si hizo un mal diagnóstico no va a funcionar. Si se equivocó en la evaluación, si se está equivocando en lo que está corrigiendo, no va a funcionar. La técnica puede ser perfecta. Entonces, este es un concepto fundamental que tenemos que integrar todos, que tener claro que lo importante no es la perfección técnica, sino tenemos hecho el diagnóstico, la evaluación de la disfunción. Y luego sí, por supuesto, una vez que tenemos bien claro qué es lo que hay que corregir, bueno, cuanto más efectiva sea la aplicación de esa técnica, por supuesto que también eso va a influir, ¿no?, favorablemente. Pero bueno, entonces, teniendo esto claro, digamos que para corregir tampoco hace falta utilizar técnicas demasiado sofisticadas, ¿no? O sea, que la mayoría de los problemas se resuelven con técnicas sencillas.
pero con técnicas que sigan la línea de este concepto, ¿no? O sea, yo estoy evaluando las cadenas que están generando una disfunción en determinado punto de anclaje, entonces luego, a partir de ahí, la técnica me la puedo inventar, ¿no? O sea, yo sé que tengo que liberar esa cadena que está generando un bloqueo, entre comillas, de movilidad, que está bloqueando alguna estructura, y a partir de ahí el cuerpo genera compensaciones que producen el dolor. Pero hasta me la puedo inventar la técnica. Pero vuelvo otra vez a insistir con esto, que la técnica, una técnica muy sencilla puede ser muy efectiva si se aplica sobre la zona indicada, sobre la cadena indicada, ¿no? Entonces, nosotros dentro de las técnicas correctivas ponemos en primer lugar las técnicas de puesta en tensión. Incluso dentro de las técnicas de puesta en tensión están las posturas, o incluso podemos llamarle hasta autoposturas de puesta en tensión, ¿no? Bueno, de puesta en tensión y también a veces de quite de tensión, ¿no? De acuerdo a la cadena, una técnica, una postura donde yo quito tensión a la cadena, ya eso puede generar una corrección. Y a veces hasta es más efectivo empezar por estas técnicas. Pero quedémonos con la de puesta en tensión, que son las más utilizadas. Una técnica de puesta en tensión, una postura de puesta en tensión para la cadena de cierre, de extensión, de lo que sea, ya está corrigiendo. Y está corrigiendo de manera muy eficaz, si la aplico correctamente. Luego, a esa postura de puesta en tensión le puedo agregar la manualidad, ¿no? O sea, el aporte de mis manos para darle, en todo caso, más precisión a la técnica. Entonces, la técnica de puesta en tensión, o técnica miotensiva le llamamos también. Justamente hoy estaba hablando con un compañero italiano, ya que veo ahí a Mónica, que me decía que en Italia técnica miotensiva, técnica de energía muscular, se consideraba que era lo mismo. Bueno, estuvimos ahí, le estuve más o menos diciendo cuál era nuestro criterio, pero digamos, una técnica miotensiva para nosotros es una técnica de puesta en tensión, básicamente, a la que le puedo agregar manualidad, ¿no? O sea, a la postura de puesta en tensión, yo con mis manos puedo precisar más la tensión para que se localice en tal o cual punto de anclaje específicamente, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando la cadena de cierre, ¿no? Ya que tenemos aquí el esqueleto, ¿no? Estoy trabajando la cadena de cierre sobre el ilíaco. Entonces yo estoy con una mano fijo el ilíaco, con la otra mano pondré al fémur en una determinada posición para generar esa puesta en tensión, y yo con mis manos estoy sintiendo cómo se va liberando el ilíaco, que es lo que es mi objetivo en esa técnica, ¿no? O sea, si yo lo que quiero es liberar el ilíaco, la pongo en postura de cierre, y con esta mano debo sentir como el ilíaco, que en el cierre se va para adelante, en la medida que se libera, se va yendo para atrás. Entonces, a la técnica y a la postura de puesta en tensión, con mi entrenamiento manual, puedo, digamos, profundizar la perfección técnica, porque yo puedo ir controlando cómo realmente ese ilíaco se va liberando, al sentir que se va en sentido contrario en el que estaba, ¿no? Que teóricamente, si cierre, estaba en una báscula anterior. Entonces, ahora debería ir a una báscula posterior, que era lo que le costaba. Y el concepto es súper sencillo. Entonces, es buscar la forma de que eso se genere. Y insisto, si con mis manos soy capaz de percibirlo, puedo hacer que la técnica gane en precisión. Lo mismo también en la presión que yo hago sobre el fémur, también eso va a incidir en que se genere una tensión que produzca corrección. Ya sabemos que
lo que la hace efectiva no es meterle mucha tensión, sino encontrar ese punto donde yo no excedo las posibilidades fisiológicas del tejido. Porque si no, todo sería cuestión de hacer fuerza. Y no es cuestión de hacer fuerza. Como tampoco es cuestión de hacer fuerza en las posturas de puesta en tensión. Yo siempre le tengo que pedir al paciente o al alumno que vaya hasta donde le permite su estructura. En este caso, hasta donde tiene que ser, para decirlo de manera clara, sobre todo al paciente, no tiene que haber dolor. Yo tengo que sentir que el tejido está en tensión, entre comillas, siento un leve estiramiento, si lo queremos decir de manera más clara, sobre todo cuando le hablamos al paciente, pero cómodo, ¿sí? No tiene que haber dolor, tiene que ser cómodo y siempre progresivo. Y entonces, si yo eso lo puedo entrenar en mis manos para sentirlo, por supuesto que voy a tener más posibilidades de precisión a la técnica. Y luego, como comentaba desde la charla con el italiano, que es alumno nuestro, es compañero, digamos, digamos que le puedo agregar la energía muscular, que es sobre la misma puesta en tensión que estamos haciendo, ya estamos usando las manos, ¿no? Le tengo que pedir una contracción contra una de mis dos manos, en este caso, en el ejemplo que explicábamos, sería la parte distal del fémur sería la que empuja. Y el empuje también tiene que ser muy suave. Seguimos en esta línea. Si le pido que empuje un montón, se me desajusta toda la técnica. O sea que es un empuje muy suave, simplemente para generar una tensión mantenida durante 10 segundos más o menos y luego relajación. Esa es la técnica de energía muscular que se agrega a la puesta en tensión, que me sirve como un estímulo más, también para la corrección, sobre todo en casos que notamos más resistencia, ¿no? que el tejido no termina de liberarse. O sea, la cadena no termina de liberarse. O sea, tejido, hablamos de tejido, tomamos como punto de referencia la fascia y todos los tejidos relacionados con ella, o sea, todo lo que conecta a la fascia y todos los tejidos mesodérmicos, en definitiva, ¿no? Que son el tejido, no solamente el tejido conjuntivo, sino el tejido muscular, el tejido óseo también. Bueno, bien, entonces, básicamente esta es la síntesis de cómo corregir, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar en cualquier punto de anclaje y podemos trabajar sobre un punto de anclaje específico, como estamos hablando ahora, o podemos unir también, y podemos, ya sabemos, una postura global, por ejemplo, seguimos con el cierre y trabajar distintos puntos de anclaje del cierre o de la cadena de extensión. O sea, me puedo centrar en un punto de anclaje o puedo unir varios y generar una corrección un poco más global. Siempre que quiera liberar un punto de anclaje primario, como decía Mónica antes, o sea, un punto de anclaje importante, tengo que trabajar solo sobre ese punto de anclaje. Aunque utilice una postura global, pero yo voy a estar centrado en ese punto de anclaje que quiero liberar, para ser efectivo realmente. Por eso, dentro de las posturas globales y de las posturas de cadena, hay posturas segmentarias, ¿no? que se dirigen a un determinado segmento para ser específicos sobre determinado punto de anclaje y sobre determinada cadena. Bueno, y a esto ya podemos seguir evolucionando las técnicas manuales infinitamente, ¿no? O sea, para los que hacen la parte de terapia manual, las técnicas basadas en la lemniscata, que está también desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que vamos a tratar en la reunión específica de terapia manual. Bueno, o sea que con esta sencillez y esta simplicidad podemos tener excelentes resultados y corregir prácticamente la mayoría de los problemas. Y luego, bueno, si alguien quiere preguntar algo de lo que dije hasta ahora, también
paro unos segundos y si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, seguimos. Tan, tan, tan. Bueno, seguimos. Acá, Fer. Hola. Sí. ¿Quién ¿Se pregunta? escucha? Sí. Seba. ¿Y cómo va? Bien. Con respecto a eso que decías de las cadenas y de los puntos de anclaje, recién yo tenía una duda. Sí. Por ejemplo, si tenemos un paciente o una persona que, digamos, en su generalidad predomina la cadena de extensión y supongamos, no sé, que tiene cierre en miembros superiores. Trabajo la cadena de extensión y después para el cierre de miembros superiores es necesario hacer alguna técnica de facilitación o se puede aplicar directamente la postura de cierre. Siempre cuando cuando hay, digamos, una cadena de cierre, y sobre todo, bueno, miembros superiores son en cintura escapular, te conviene primero hacerlo pasar por por posturas de flexión, ¿no? Por la postura fetal, que te vale para todas las cadenas anteriores prácticamente, aunque sea más específica para la de flexión, pero bueno, también es válida para la de expiración, ¿no? Y para la de cierre también. Aunque, como a lo mejor por ahí también venía tu pregunta, como la postura de cadena de extensión, justamente yo le pido flexión, estoy relajando a la de cierre. ¿No? Ya con una postura global de cadena de extensión, yo ya estoy también haciendo una relajación de la cadena de cierre, de alguna manera. Pero nunca está de más hacer también una postura fetal. O sea que, digamos, haya cierre o haya flexión en cualquiera de los puntos de anclaje, aunque sea uno, es necesaria la técnica de facilitación, digamos. Sí, pero lo que es importante, o sea, todo depende del grado, ¿no? De tensión que tenga en ese cierre o en esa flexión el paciente. Pero, o sea, cuanto más cerrado y más tensa está esa cadena, más necesidad de trabajar en facilidad va a tener, ¿no? Y a veces va a haber que trabajar solo facilidad o mucho facilidad antes de hacer una puesta en tensión. O sea, cuanto más tensión tenga esas cadenas anteriores, más necesidad de trabajar en posturas de facilidad primero. Bien. Pero una cosa importante es que más allá de que trabaje la postura de facilidad, luego lo que es importante es que la puesta en tensión sea mucho más progresiva que para cualquier otra cadena. Por ejemplo, que para las cadenas posteriores. O sea, para una cadena de apertura, una cadena de extensión, se puede trabajar directamente una puesta en tensión de la cadena. En cambio, si estoy trabajando cadena de cierre, cadena de flexión, cadena de expiración, tengo que ser mucho más progresivo. O sea, la puesta en tensión va a ser mucho más suave, con mucho más cuidado de ir encontrando ese punto de máxima tensión. Bien, buenísimo, gracias. Nada. Gracias a vos, Eva. Magdalena, ¿qué querías preguntar? Hola Fernando. Mira, justo con respecto a lo que te estaba preguntando Sebastián, para engancharme ahí un poco en la pregunta y darle la continuidad. A mí todavía me marea un poco la cantidad de tiempo dentro de la sesión y justamente esto que estaba preguntando Sebastián, cómo combinar las posturas facilitadoras con las posturas tensivas. Tengo un paciente, por ejemplo, mayor de edad con un hombro congelado debido a un accidente de moto y bueno, obviamente voy haciendo, ¿no?, progresivamente la puesta en tensión
pero, por ejemplo, la facilidad, a él le cuesta mucho la postura de facilidad por otro problema que tiene en las lumbares. Entonces, estoy tratando de trabajarlo sentado con flexión torácica, y pues la técnica correctiva la estoy haciendo directamente sobre el miembro superior. En este caso, ¿cómo mezclaría o cómo la podrían poner la facilidad, por decir así, en el caso de una limitación de este tipo? No sé si estoy haciendo lo correcto o debo de implementar otro tipo de posturas previas, ¿no?, a la defensiva. A ver. Un segundito que voy a dibujar. Voy a compartir. ¿Y qué cantidad de veces uno puede aplicar también, ¿no?, dentro de una sesión este tipo de técnicas tensivas que tal vez pueden llevar a una irritación del tejido en vez de una facilidad, ¿no? Está bien, espera. Primero vemos esto y luego la otra parte. ¿Vale? Perfecto. Entonces, por ejemplo, una forma de hacerlo, esto responde a tu pregunta y también a la de Seba, ¿no? Como para una progresión. A ver, que lo hacemos más o menos que... O sea, utilizar esto. Ok, eso es lo que estoy haciendo exactamente. Claro, Tengo una cuña alta y pues estoy trabajando con una facilidad. Exacto, o sea, aquí ya está en facilidad. Perfecto. ¿No? Claro, va a ser fácil, la facilidad la va a regular de acuerdo a lo corta que esté esta cadena anterior, ¿no? Tendré que poner una cuña más alta o más baja, pero en principio así es como consigo la facilidad y desde aquí voy progresando. Por ejemplo, empiezo aquí, ¿no? Poniendo que ahí es cómodo para él, ¿no? Y a partir de ahí iré ganando en este sentido, progresivamente. Sí, que puedo abrir ángulos, eso todo depende, ¿no? Depende de lo que vaya a trabajar. Sí, trabajar en diferentes, ok. Está perfecto, lo estoy haciendo bien entonces. Me quedaba esa duda nomás, si realmente pues podíamos trabajar la facilidad también pues en esta posición del inicio, ¿no? Empezando ya en esta posición con el paciente y progresivamente, bueno, bajando el ángulo. La posición fetal no solamente se trabaja en esta posición. Ajá, no, claro. Bueno, eso es lo que te iba a comentar. Lo otro que hice fue trabajar la posición fetal, pero en esta misma postura de cuña. Lo que hice fue flexionar las rodillas un poquito más de lo del ángulo de 90 grados hasta tolerancia, porque tiene también una operación a nivel lumbar. Y bueno, voy ahora sí que a tolerancia del tejido y a la limitación del tejido también. Perfecto, esta es la postura en la que estoy trabajando. Bueno, la que empecé a trabajar ya en las rodillas, gracias a Dios ya hemos logrado avanzar un poco más. Vale, pero de todas maneras, para empezar siempre te conviene trabajar así, ¿no? Sí. O sea, y luego también le vas quitando esto a la vez que vas yendo más para atrás o que le puedo ir bajando la cuña. Exacto, o sea, voy jugando con miembro inferior y superior la altura en este caso, para ir logrando la mayor extensión. Exacto. Perfecto, me quedó clarísimo. ¿Y la otra parte de la pregunta qué era? Y la otra parte era, por ejemplo, qué tiempo, qué cantidad en tiempo real se puede aplicar este tipo de técnicas sin realmente generar una irritación en el tejido, ¿no? O un daño que sea contraproducente en el caso. Yo lo que entendí en los videos era más o menos unos 2 minutos por postura. No sé, hay algunos pacientes, por ejemplo, que no me alcanza el tiempo, es muy poco, me parece la puesta en tensión 2 minutos. Entonces, no sé si ahí podría jugar con el tema del tiempo también, ¿no? A ver, pero tu pregunta en realidad era al revés. O sea, me decías si
si excediéndote en el tiempo podías generar irritación. Claro. Claro, a ver, en principio hay pacientes, si ponemos 2 minutos, que es un tiempo más o menos razonable, entre 1,5 y 2 minutos, en el que mantenemos cada postura, que es más o menos el tiempo que se considera para que el tejido se libere, ¿no? O sea, pero digamos, en muchos casos se puede aumentar ese tiempo. De hecho, las posturas que usamos para reprogramación, que pueden ser tanto las posturas de cadenas como las posturas globales, el trabajo se puede prolongar más tiempo. Sí, ok. Lo que sucede es que bueno, que eso lo tengo que ir, en casos como el de este paciente, tengo que ir viendo un poco cómo él va respondiendo. O sea, mejor empezar de menos a más y no pasarme. Entonces, ir viendo cómo va respondiendo, a ver, justamente para evitar que se generen irritaciones y reactividades. Perfecto. Está bien, perfecto. Pero Estoy entendida. Sí, o sea, eso lo tengo que ir midiendo con el paciente. Con el paciente. Eso es lo que quería saber, si había realmente un tiempo, ¿no? O, bueno, teórico siempre hay, ¿no? Pero hay un tiempo mínimo, pero el tiempo máximo depende. Está. Porque, o sea, de entrada siempre los 2 minutos te conviene no pasarlos, pero luego una postura global mantenida por lo menos son 5 minutos. Son 5, ahí va, eso te iba a decir, eso justo lo que quería saber, o sea, hay posturas que el paciente puede soportar y tolerar un tiempo mucho más prolongado que otras que... Lo que está claro que tiene que ser una postura totalmente tolerable por el paciente, pero puede estar 5, 10, 15 y 20 minutos también en una postura global. Lo que pasa es que una postura global, digamos, por ejemplo, si yo lo tengo en una postura cerrada global, puedo estar 20 minutos. Pero incluso que en esos 20 minutos que ir cerrándolo poco a poco. O sea, que empiece así y luego ir cerrándolo cada vez un poco. Pero, digamos, tenerlo 20 minutos en esa postura y además en una misma postura estática de miembro superior, por ejemplo, eso es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, claro. Claro. O sea, ya 5 minutos... Lo matás. Claro. Está bien, dale, perfecto. Gracias. No, nada, al contrario. ¿Seba, pregunta? Sí, con respecto a lo que preguntaba Magdalena, ¿a cuánto se recomienda, digamos, hacer los ejercicios? ¿O sea, la frecuencia? ¿Se puede hacer todos los días o es recomendable una vez por semana? Sí, justamente le iba a decir algo a Magdalena y me hiciste acordar también con esta pregunta. Que, digamos, primero lo contesto en relación al paciente de Magdalena. En principio, que lo ideal es, durante la sesión, ir encontrando esos ejercicios en los que el paciente, digamos, le van bien, ¿no? Y poco a poco queremos que vaya avanzando. Entonces, justamente ese ejercicio o esos ejercicios son los que tengo que elegir para luego mandárselos a hacer en su casa y que él vaya avanzando. Yo le pongo un tiempo mínimo y también si él ve que puede mantener un poquito más, que lo vaya haciendo y luego ya en la próxima sesión te lo va a comentar y eso es un elemento también a tener en cuenta para ir siguiendo una progresión. Y con respecto ya a una pregunta más general como la tuya, Seba, digamos que depende también del paciente, depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que hay que tenerlo muy en cuenta, es la complicidad del paciente, la cooperación del paciente, ¿no? O sea, que hay pacientes que si le pedimos mucho, después terminan no haciendo nada. Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. También eso va a depender de lo importante que sea para ese paciente el problema por el cual se está tratando, ¿no?
que eso lo va a hacer tener más compromiso. Lo normal, en general, es todos los días, o sea, que repitan los ejercicios una vez al día todos los días. Pero que, digamos, si lo hacen un día sí, un día no, no está mal. Y después jugar un poco con esto de acuerdo a la importancia que a ti te parece que tiene que haga el ejercicio ese paciente y lo mismo la frecuencia. A lo mejor te das cuenta que o sea, él necesita trabajar esa cadena de apertura en la cadera izquierda, lo necesita trabajar todos los días, 2 veces por día. Y entonces ahí yo tengo que convencer al paciente para que lo haga 2 veces por día. Pero en lo posible siempre que las sesiones sean cortas, o sea, no más de 10 minutos, 15 como mucho. Las sesiones de autotrabajo me refiero, ¿no? Claro, sí. Bien. Pero ya te digo, o sea, no hay un patrón así, es esto. O sea, igual para todos. No, tengo que jugar un poco con todas estas variables. Pero como norma general, esos 10 minutos, que son ejercicios, posturas muy elegidas, lo ideal es más o menos que lo hagan todos los días o casi todos los días. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, esto se engancha con la parte de reprogramación también, ¿no? Así que si hay alguna otra pregunta para hacer ahora, y si no, ya engancho yo con la parte de reprogramación. Bueno, en principio, digamos que esto ya de mandar ejercicios para la casa, mandar posturas mantenidas, tiene mucho que ver con reprogramar. O sea, básicamente es para reprogramar, más allá de que, digamos, entre la corrección propiamente dicha y la reprogramación hay una continuidad, ¿no? O sea, no es algo que se corta así. Hay una continuidad total. O sea, yo cuando estoy corrigiendo con una técnica manual súper localizada, estoy cambiando la información del tejido. O sea, eso ya es reprogramar. Pero específicamente, porque en definitiva, corregir es modificar la información negativa, digamos, que tiene un tejido. O sea, yo cuando consigo que ese ilíaco, que solo iba para adelante, también pueda ir para atrás, lo consigo porque modifiqué la información del tejido. Entonces ahora puede ir para atrás. Lo que sucede es que sabemos que, digamos, todo está grabado en el sistema nervioso, y el sistema nervioso tiene grabados esos patrones, tanto locales como globales, y entonces esa es la clave, eso es clave para que las correcciones se mantengan en el tiempo, entender ese concepto. O sea, yo puedo corregir manualmente. Esto, por ejemplo, es una crítica que yo siempre le hice al concepto osteopático, ¿no? El concepto osteopático habla de, o sea, a partir de la corrección, luego el cuerpo se encarga de hacer el resto. Y yo estoy de acuerdo, pero lo que se olvidan es que el tejido tiene una memoria, y entonces vamos a ser mucho más efectivos si nosotros trabajamos sobre esa memoria tisular. Y entonces la reprogramación va enfocada a trabajar sobre la memoria tisular, la memoria del tejido, que va a tender a volver a sus patrones. Entonces, ya cuando aplico la técnica correctiva local, estoy cambiando la información, pero necesito que esa información se mantenga en el tiempo. Entonces, para eso es que mandamos las posturas de cadena, sobre todo, ¿no? Las posturas de cadena que van a ser las que van a ir más específicas a esas zonas más bloqueadas que tiene el paciente. Y si lo repiten diariamente, están diariamente diciéndole al cerebro, así no, de esta otra manera, ¿no?
Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que más allá de que haya algunas zonas específicas más bloqueadas, que serían esas disfunciones primarias, ¿no?, que mencionaba al comienzo Mónica, además de esas zonas primarias, el cuerpo está... Muy buenas. Empezamos ya con el tercer objetivo de este programa de aplicación. Y el tercer objetivo, se supone que ya has cumplido con el primero y con el segundo, o sea, ya puedes evaluar a tu paciente. Y entonces vamos a entrar ya en el objetivo de disfunciones. Pero bueno, disfunciones secundarias, terciarias, que tienen menos importancia y que eso sí el cuerpo, o sea, lo podemos dejar que, o sea, no le están haciendo un daño directo y el cuerpo solo más o menos se va adaptando y se va acomodando. Pero por eso es importante también la reprogramación global, que es las posturas, justamente lo que yo le mencionaba a Magdalena, de las posturas globales, ¿no? Las posturas globales lo que intentan es reprogramar el conjunto en función de esas zonas específicas que habíamos hablado, ¿no? Esos bloqueos o esas disfunciones específicas o primarias de las que venimos hablando hasta ahora. Pero al margen de esas primarias hay una disfunción global en el cuerpo que tiene que ver con su patrón global, ¿no? Su tendencia global, que no necesariamente es una cadena, ya sabemos, puede ser una combinación. Siempre hay una o dos cadenas predominantes y luego puede haber disfunciones relacionadas con todas las cadenas a veces, ¿no? Pero generalmente no más de 3 o 4 van a ser las importantes, ¿no? Y eso ya es bastante. Entonces, la reprogramación global lo que intenta es buscar el equilibrio entre todas las cadenas y cambiar la información neurológica negativa del contexto global del cuerpo. Entonces, por eso, la reprogramación global lo que intenta es poner en tensión el conjunto de las cadenas. Nunca va a poder actuar simultáneamente con todas de la misma manera, pero tratamos de integrar la mayor cantidad de cadenas simultáneamente y hacemos más hincapié sobre aquellas que estaban especialmente bloqueadas. Por ejemplo, alguien que tiene un patrón general de extensión, pero tiene una cadena de cierre a nivel de la cintura escapular, entonces lo pondré en la postura global cerrada, y estoy trabajando su patrón global de extensión, pero luego utilizaremos posturas de cierre, a lo mejor esta postura, a lo mejor esta otra, también la posición de la cabeza, y iré combinando estas con la global de extensión. Entonces, de esta manera, trabajamos sobre sus patrones generales, pero prácticamente vamos integrando las distintas cadenas, porque incluso puedo trabajar otras cadenas que para él son secundarias, pero le va a venir bien pasar por todas las cadenas. Por eso siempre recomendamos que luego hacer trabajos preventivos y de mantenimiento en grupos, en clases colectivas, para que ya un paciente que está bien, que superó sus problemas también, siga con el trabajo global y que pase un poco por todas las cadenas. Entonces, pero bueno, volviendo para atrás un poco y centrándonos más en un paciente con una patología, digamos que es muy importante el tema de la reprogramación, o sea, que además de la corrección, luego tengo que mandarle posturas específicas de eso que corregí, y también tengo que trabajarle yo, incluso mandarle posturas globales donde integre el conjunto. Cada cosa se la mandaré según en la etapa en la que esté, ¿no? O sea, si es una persona que
lo trabajamos simplemente a nivel preventivo, que tiene algunas nanas, pero nada del otro mundo, podemos trabajar posturas globales desde la primera sesión. En cambio, un paciente más complicado, con un problema más severo, como un hombro congelado, el que nos contaba Magdalena, bueno, ese primero obviamente tendremos que trabajar con posturas más específicas y digamos más localizadas incluso, a lo mejor antes de meterlo en la postura global. Pero a lo mejor, o sea, no lo estamos viendo ahora, a lo mejor no hay que descartar que desde la primera sesión ya algo puede hacer de posturas globales, ¿no? O sea, tengo que ver un poco cada caso en particular. Pero bueno, lo mismo, ¿no? O sea, no hay una receta igual para todos, pero digamos, la tendencia sería que todos pasaran por la corrección local, la postura de cadena, esto pensando en un paciente que viene con una dolencia, ¿no? La corrección local, la postura de cadena y luego la postura global para integrar la reprogramación de todas las cadenas. Y además, algo que lo tenía ahí, se me estaba escapando, cuando reprogramamos, así como decimos que cuando corregimos, reprogramamos, cuando reprogramamos, también estamos corrigiendo, no nos olvidemos de eso. O sea, que esto está totalmente integrado. O sea, reprogramar también es corregir. Es mantener una corrección, pero a la vez se está generando más corrección. Estamos liberando tejido. Bueno, creo que con esto cerramos la idea. Iba a decir una cosita más. Veo ahí que Melina quiere decir algo y tiene el micrófono, ahora te dejo hablar. Sí, que estábamos hablando de pacientes, ¿no? O sea, alguien con una dolencia concreta, pero, digamos, el mismo proceso lo podemos hacer con alguien que viene a trabajar preventivamente. O sea, que tiene dolencias menores, como comentaba antes, dolencias que no son habituales, ¿no? O que a lo mejor son esporádicas. Podemos trabajar de la misma manera, porque aunque no tenga ningún dolor, yo lo puedo evaluar y puedo determinar cuáles son sus cadenas más bloqueadas y sus cadenas predominantes y trabajar sobre eso. Bueno, Melina, ¿qué me querías decir? Sí, yo quería preguntar cada cuánto o con qué frecuencia se puede hacer una reprogramación. ¿Cuál sería lo prudente? ¿Una vez por semana o 2 veces por semana? Bueno, a ver, en principio, si entendemos reprogramación ya por mandarle posturas de cadena, todos los días. Ahora, entiendo que tu pregunta estás preguntando más por una sesión completa de reprogramación, ¿no es cierto? Sí, sí. Y digamos, incluyendo la reprogramación global. Entonces, lo normal es una vez por semana. Una vez por semana, pero también, digamos que según las características, incluso en sesiones de reprogramación preventivas, hasta 2, y yo diría hasta podríamos llegar a 3 veces por semana, en algunos casos. Pero digamos, pensando en pacientes y en el común de la gente, una vez por semana está bien. Estamos hablando de sesiones de reprogramación global, donde también podemos combinar posturas de cadena, que serían sesiones entre 30 y 45, 50 minutos. Ah, bien, bien. Gracias. Nada, ¿te quedó claro? Sí. Bueno. Bueno, más preguntas. Hola. Perdón. ¿Qué tal, Alesia? Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, una preguntita, no, espero que tenga que ver con la clase de hoy. Sé que cuando viene diagnosticada una cervicobraquialgia, bueno,
no siempre la misma, depende de todos los factores, cadenas. Pero cuando tenemos insensibilidad de los dedos, Sí. seguimos pudiendo hacer algo, porque lo he intentado, he tenido 3 casos y advierten una mejoría de sensibilidad, pero no totalmente. Entonces mi pregunta es si me equivoco yo con el diagnóstico, aunque son bastante, como decir, claros como diagnóstico, o es que no puedo ir más allá, no puedo mejorarlo totalmente, porque habrá algún nervio tocado o... Claro, a ver, en principio, digamos, cuando de entrada ya el paciente vino con esa sintomatología de insensibilidad de los dedos, Sí. ¿no? Y también imagino que le habrían hecho electromiogramas y había salido algo alterado. No a todo, te diré, no a todo. No del todo. A una en particular le dieron opiáceo. El neurólogo mismo le dijo, más de esto no te puedo dar y te aguantas el dolor. O sea, tiene dolor más insensibilidad, ¿no? Pérdida de sensibilidad. Lo peor es la insensibilidad porque se le caen cosas de la mano. Y... vale, pero bueno, en principio, incluso si no han encontrado tampoco una denervación así contundente, se supone que es un tema reversible. Me imagino que a nivel óseo, a nivel de columna, disco y vértebras, tampoco encontraron algo demasiado severo, por lo que me estás diciendo. No, porque si no supongo que lo habían operado. Claro. Ya habían propuesto una operación, mientras hay gente que a la cual a ninguna de los 3 casos le han propuesto operación. Ya, entonces, en principio son casos que tienen toda la pinta de ser reversibles en todo, en toda la sintomatología. El tema, algo importante es que en estos casos, cuando, digamos, la técnica, o sea, hay que tener mucha calma con las técnicas y las posturas, sobre todo las posturas de puesta en tensión que involucran toda esa zona, ¿no? Ver si no le activan, si no le reactivan más estos síntomas, ¿no? El dolor y la insensibilidad, ¿no? O No. le agregan más factores como hormigueo, por ejemplo, ¿no? O sea, parestesias. Entonces, hay que tener mucho más cuidado con eso e ir progresivamente. Pero hay que analizar si no funciona, hay que rever el diagnóstico. Vale. La evaluación. En el caso siempre de insensibilidad, tiene que ver el túnel carpal y trabajarle entonces el túnel carpal. Pero ese, me imagino a lo mejor que ese es el diagnóstico del médico. No, hablo de mi trabajo, o sea, de nuestra... Porque lo normal es que pacientes con esta sintomatología, normalmente a la mayoría les ponen el cartel de túnel carpiano, y a veces el túnel influye, otras veces no, pero puede influir. O sea, sobre todo ahí, si hay, por ejemplo, una cadena de cierre a nivel del carpo, sobre todo, sería la cadena que más puede afectar al túnel carpiano, ¿no? Ejemplo, el pulgar que consigue doblar, pero no así. Puede doblar solo así, pero no puede así. Bueno, pero ahí hay 2 posibilidades. Una, me imagino que movilidad articular tiene. Solamente el pulgar recto, no tiene esto. Claro, pero pasivamente se puede doblar. Sí. Claro, es un problema neurológico. Sí. Claro, o sea que evidentemente hay una afectación del nervio importante. Estoy hablando de una chica que es mucho de inspiración, es muy, muy recta. Ya. Muy recta. Tiene diferente, o sea, cuando le ve la columna, tiene un agujero, o sea, no ve toda la columna, toda la espinosa. Sí.
Entonces sí, algo de escoliosis hay, pero realmente generalmente muy recta. Entonces me extraña. Respecto a quien tiene la cabeza muy adelantada, que tiene mucha joroba, entonces yo la definí como de inspiración realmente y extensión. Claro, si es así, sobre todo donde más hay que trabajar es en la zona cráneo-cervical. Y en el tórax, pero, o sea, sí, sobre todo desde ahí que hay que trabajar. Luego, secundariamente, sí, podría tener alguna cadena de cierre también combinada, tanto en la mano como en la cintura escapular, que también puede estar influyendo, ¿no? Seguro. Pero claro, o sea, tiene síntomas neurológicos importantes. Pero a ver, si no hay, aparentemente, si en los estudios no aparece ninguna lesión tan importante, tenemos que pensar que lo podemos revertir. Vale, 2 veces la he tratado, por el momento ha mejorado un poquito, por lo menos del dolor, porque tenía dolor al brazo. Bueno. Algo poquito ha mejorado, pero yo el problema que encuentro con muchos pacientes, especialmente hombres, sí, es que luego no te hacen los ejercicios en casa. Aunque tú le pidas 2 minutos, 15, 20 respiraciones, mucho pasa. Mucho, no tengo tiempo. Y ahí, claro, no ve exactamente el... Claro, pero a ver, yo eso lo puedo entender en alguien que a lo mejor tiene algún dolorcito cervical, ¿no? Pero no. Alguien que se le caen las cosas de las manos, que no puede, que perdió ya movilidad en los dedos, que tiene dolor permanente en el brazo y no hace nada en la casa, eso me cuesta creer. Está muy cómoda estando así, a lo mejor. Esta chica no, la respiración que te digo no, lo hizo todos los días, le mandé la posición y la vi 2 veces, a ver si la veo la tercera y a ver si mejora, porque además es camarera la pobre, entonces imagínate. Claro, claro, es que bueno, ahí hay otro tema también, ¿no? O sea, que más allá de lo que nosotros le podemos hacer y lo que le podemos mandar también, es que su trabajo rompe cualquier cosa. Es lo peor, está claro. O sea, que tendría que estar de baja. Sí, está de baja. Ah, vale. Yo digo, ¿en ese estado está trabajando? No está de baja. No, bueno, si está de baja no dije nada, entonces. Una preguntita más, diferente. ¿Cuánto es fácil encontrar una cadena de apertura o cierre del lado opuesto? O sea, ¿puede ser fácil o es muy difícil? Claro, sí. ¿Cuán difícil es encontrar una cadena bloqueada, manifiesta o marcada en el lado opuesto a su lado fisiológico? Sí. Esa es la pregunta. ¿Es fácil o es difícil? La verdad que no tengo para darte un porcentaje, pero se ven muchas. Se ven. Entonces, en este caso, la postura de cadena... Espera que me rectifico vale. o lo preciso un poquito más. A ver, lo que se puede ver bastante es, por ejemplo, una cadena de cierre más marcada en la clavícula derecha. Pero luego el resto del cuerpo está fisiológico. O sea, los ilíacos están fisiológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, en alguna estructura concreta, encontrar la cadena, más marcada la cadena del lado opuesto a su lado fisiológico, en algún punto de anclaje. Eso se ve muchas veces. O sea, no me animo a decir un porcentaje, pero eso lo puedes encontrar muchas veces. Lo que es muy difícil encontrar es, yo por lo menos encontré muy pocos casos que tengan las cadenas totalmente al revés. Si la pregunta es esta, muy raro. No, que sea totalmente no. Pero, por ejemplo, una costilla izquierda muy adelantada
que mucho, bueno, era para una escoliosis bastante fuerte, gibo detrás y una costilla izquierda muy, muy adelantada. Una torsión invertida, una torsión no fisiológica realmente. Sí. Entonces esa podría haber sido una cadena de cierre izquierda, con una torsión. Habría que ver la Ya. acomodación que hizo. Sí, porque eso es... sí. Pero sí, puede venir de una, por ejemplo, una cadena no fisiológica, un bloqueo que empieza en la pelvis, por ejemplo, y que a partir de ahí se desorganiza, o que empieza en el hombro, o que empieza en el cráneo, y a partir de ahí se desorganiza. Puede empezar en muchas partes, pero en una parte. En este caso, la postura de cadena laterales, de lo cual hablo, ¿sería al revés? O sea, la postura de reprogramación de cadena, de cierre en este caso, la postura Claro. de cierre. Si yo encuentro que tiene bloqueado la clavícula izquierda en cierre, yo le voy a trabajar el lado izquierdo. Cierre. Sí, Vale. claro. Y le voy a mandar que en la casa trabaje ese lado. Lo que sucede es que normalmente cuando yo encuentro una cadena más marcada del lado no fisiológico en una parte, normalmente es porque en otra parte, ¿no? Y me voy a la pelvis, por ejemplo, hay un bloqueo, una disfunción bastante importante que compensó luego en el hombro. Entonces, a lo mejor me tendría que hacer sospechar y yo evaluar con más atención las otras esferas, para encontrar realmente dónde está la parte más importante, la parte más primaria. Vale. Esto, Ok, una. entendido. Gracias. Y una cosita más de la gente que no quiere cumplir, ¿no? Algo que hablamos muchas veces de la gente que no cumple con lo que le mandamos hacer en la casa, que eso, bueno, es algo que tenemos que aprender a trabajar, ¿no? O sea, de generar compromiso con el paciente. Eso tiene que ver con la comunicación con el paciente. De generar ese compromiso, o sea, de que entienda que él tiene que comprometerse con su salud y con su curación, ¿no? Y en la medida que nosotros le generamos confianza, que confía en nosotros, es el camino más corto para que lo haga. Vale. Bueno. Gracias. No, gracias a ti, Alesia. Bueno, ¿más preguntas? ¿Se admiten preguntas? Dejo abierto ahí por... A ver, mira, yo sí que tengo una paciente que justo la clavícula izquierda está más oblicua, más en cierre, pero le duele el hombro derecho. Y luego, sí, no estoy segura porque la vi el viernes pasado, y entonces, pero sí que también tiene cirugía abdominal importante, reciente, y creo que también puede tener la pelvis por una cirugía antigua de apendicitis. En la parte, sobre todo, me parece a mí que el ilíaco derecho igual puede estar... Muy probable. ¿Es probable? Muy probable, sí. Vale. O sea que... La veré esta semana. Claro, es muy probable que ese ilíaco derecho esté bloqueado y tenga que ver con la cicatriz, con lo cual lo ideal sería trabajar esa cicatriz, y puede que luego esté compensando arriba, pero también es probable que haya más cosas en la pelvis. Sí. Vale, pues la analizaré bien
Y La relación, esta paciente que tiene dolor en el hombro derecho. sí, tiene dolor en el hombro derecho. Porque también, digamos, hay la conexión pelvis-hombro es siempre a tener en cuenta, ¿no? Los problemas digamos, las dolencias de los hombros que tienen origen en la pelvis. ¿Ah, sí? Sí. Y en este caso tiene pinta de tener Vale. relación. Vale. Pero eso no quita Y que... ver que si es solo la cicatriz que le produce el cierre o hay más cosas, ¿no? Es lo que me quieres decir, en el ilíaco. Claro. Bueno, en la pelvis. Claro, en otra parte de la pelvis también. En la pelvis. Vale, vale. Pues gracias, Fernando. No, gracias a ti, Cristina. Ahí está Sebastián esperando ansiosamente que mostremos su caso. Así que te doy la palabra, Sebastián. O sea, pues, abre el micro, así ahora muestro un caso que subiste a Facebook. ¿Qué te parece? Es un caso que ya venía siguiendo, que había mostrado ya la evaluación, ¿no? Sí, es el mismo caso para hacer el seguimiento y para no perderlos. Sí. Es el mismo. Es un paciente que tiene dominancia generalmente de flexión, sobre todo en tronco y piernas. Así que bueno, empecé con una postura de facilitación para postura de flexión. Bueno, ahí estamos trabajando en el cierre de su pie izquierdo. Uh-huh. O sea, aquí vemos una postura correctiva para el cierre del pie izquierdo. Entonces, vemos que lo lleva hacia la eversión, ¿no es cierto? Y a la flexión dorsal, digamos. Claro, exactamente. Bien. Aquí vemos una postura de facilitación para la cadena de flexión. Sí, eso fue lo que hicimos primero y de ahí ya. Y luego... Bueno, hay una postura de extensión para calcáneo, que también tenía un punto de anclaje en calcáneo. Sí, a ver, una cosita. Sí. Cuando trabajamos tenía un punto de anclaje de cadena de extensión en calcáneo, ¿no? Entonces, aquí es importante, o sea, esta maderita, o no sé qué es, si es un libro, Un ¿no? libro. Es poca cosa. Sí, me pareció, pero no encontraba algo más contundente. Claro, o sea que es muy poquito, o sea que es casi nada. O sea, lo ideal es poner algo más así, ¿no? O sea, lo ideal sería una cuña, pero por lo menos puede ser por ejemplo, una maderita o un libro un poco más gordo. Bien. ¿Sí? Para poner más en tensión. A ver, hay personas que ya esto les cuesta, ¿no? Pero, y le estás haciendo adelantar esta pierna para generar más tensión. También otra manera de generar más tensión es que la lleve más para adelante. Cuanto más para adelante va, más tensión se va a generar. Y lo que tenemos que cuidar es que no bloquee la rodilla. Bueno. O sea, no tiene que flexionarla tampoco, porque ahí se pierde. O sea, la puede flexionar, pero lo importante es cuidar que no bloquee la rodilla hacia atrás, porque si no, está compensando. Sí. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ibas a decir? Perdón, ¿en este caso está bloqueando o no? En este caso está ahí en el límite. Claro, bien. Por eso te lo digo, está ahí en el límite. Lo comento más específicamente para tenerlo en cuenta. Sí, no, está bien. Bueno, no, hay posturas globales. Aquí de flexión. Con esta postura de reprogramación. Esta sería una postura abierta, o sea, abierta para el ángulo de cadera de reprogramación. ¿Por qué decidiste trabajar esta postura?
No, porque mayormente tiene cadenas de flexión Sí. y bueno, me pareció que había que trabajar la postura abierta. Bueno, a ver, es una postura que mal no le va a hacer, ¿no? Está trabajando la zona de, digamos, la parte de miembros inferiores de cadena de flexión, ¿no? Sobre todo la parte de los aductores, ¿no? De cadena de flexión, con lo Pero cual... también tenía flexión bastante marcada en piernas, Sí. Entonces también me pareció que era importante. Sí, o sea, todo eso es correcto. La postura global mal no le va a hacer, pero yo te cuento que la mejor postura para trabajar una cadena de flexión, si estamos hablando de flexión por lo menos de la pelvis para abajo, no es la postura abierta, sino la postura cerrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cadena de flexión, aunque es una cadena anterior, es una cadena que normalmente limita la flexión de cadera. De hecho, este chico le costaba la flexión de cadera. Sí. Bueno, ahí está la prueba. O sea, básicamente yo las cadenas globales las voy a determinar en función de, sobre todo, uno de los principales elementos que me determina cuál es la mejor postura global para el paciente es el test de flexión y el test de ante-retro. Si está limitado el test de flexión, te está dando la pauta que la mejor, que te conviene más trabajarlo en postura cerrada antes que en postura abierta. Porque en postura cerrada yo también puedo trabajarlo así. Voy a tratar de dibujar sobre él. Bueno. O sea, yo postura cerrada, la hago aquí a un costado, sabemos que estamos refiriéndonos a esta. Sí, igualmente hice las dos posturas. Vale. Es que muchos pacientes al final terminamos trabajando las dos. Pero en este chico, la postura más importante para él es la cerrada. Y luego, esta parte lo puedo trabajar igual en postura cerrada. O sea, lo que hago es que las piernas van para arriba de esta manera. Claro, sí, entiendo. Ya está. Entonces, trabajo la parte de aductores, pero en postura cerrada. Sería más específica, ¿sí? O sea, esta postura no le hace mal, está trabajando algunas cosas, pero más específica es la otra. Bien. Sí. ¿Qué más? No, o sea, porque él tiene, digamos, al tener cadera en flexión, tenía la cadera en retrováscula, y esta postura es la que lleva más a anteváscula, ¿o no? No, esta postura nosotros le tenemos que pedir a él que vaya a la retrováscula. Es que justamente por eso es que te conviene más la otra. Claro. Porque en la postura, si yo trabajo postura abierta, yo ya le pido al paciente que vaya a la retrováscula de pelvis. O sea, que se supone que va a estar más indicada para los pacientes que tienen la pelvis más en anteváscula. Por ejemplo, por cierre o por cadenas profundas. ¿Me sigues? Sí. O sea, él va mejor a la retro. Entonces, si yo lo pongo en una postura a la que de entrada le tengo que pedir la retro, esa parte no la estoy poniendo en tensión. Y en esta postura, la anteváscula no la puedo pedir, porque la postura, si yo hago esta postura pidiéndole una anteváscula, se me descuadra todo. Esta es una postura que parte de la retrováscula. Así como, estás por decir algo y no te quiero cortar porque... Sí, no, es que me debo haber confundido conceptualmente, porque la pelvis de flexión no va a la retrováscula. ¿El test de flexión? La pelvis de flexión. Va a la retrováscula, sí, claro. Claro. Claro, por eso te digo que no es
esta no es la postura ideal para una cadena de flexión en la pelvis. O sea, yo tengo que buscar la postura opuesta. Bien. Hay algo que no te queda claro, ¿no? No, yo pensé que esta postura llevaba más a la antebáscula, digamos. Claro, si lo pones así y lo dejas solo, naturalmente va a la antebáscula, pero él activamente tiene que ir a la retrováscula. Pero ¿por qué si tiene cadena de flexión en pelvis y ya está en No, pero no te estoy retro? hablando de él, te estoy hablando de la postura. Ah, bueno, está bien, sí. No, a ver, recapitulando. Posturas globales usamos dos. Sí, Una abierta y una cerrada. Esta es la abierta. La cerrada es la que mostramos antes. Cuando yo trabajo postura abierta, que es esta, ¿sí? Cuando trabajo postura abierta, siempre tengo que pedirle al paciente un trabajo activo en retrováscula. Y cuando trabajo la postura cerrada, que eso es lo que menos se entiende, ¿eh? O sea, esto que está costando es lo que se entiende más fácil. Pero cuando yo trabajo la postura cerrada, yo debo pedirle al paciente una intención de ir a la anteváscula. Eso es lo más difícil de entender, porque le tengo que pedir solo una intención de ir a la anteváscula. ¿Por qué? Porque para poner más en tensión las cadenas de extensión, sobre todo, de apertura, y también la de flexión. Porque la de flexión naturalmente va a la retro. Entonces, cuando yo lo pongo en postura cerrada, activamente él tiene que intentar la anteváscula, pero simplemente poner la intención. Porque si quiere forzarla, lo que va a hacer también es desarmarse, o sea, desajustar toda la postura, porque lo que va a hacer es una hiperlordosis y cosas que van a ser totalmente negativas y desestructurantes. Entonces, el estímulo que yo le tengo que pedir al paciente, si yo quiero hacer un buen trabajo, o sea, al principio lo puedo trabajar más, entre comillas, más light, como dejándolo hacer. Pero si yo quiero hacer un buen trabajo en una postura cerrada, primero tengo que hacer trabajos de toma de conciencia de ante y retrováscula, que el paciente tenga muy claro eso, porque luego, en tensión, va a tener que poner la intención de ir a la anteváscula, y eso cuesta mucho. Bien, ahí me va quedando un poquito más claro, igual después lo voy a rever bien para sacarme las dudas. Esto, para que le des unas vueltas, y recalco esto, cuando digo ir a la anteváscula, la postura cerrada, es simplemente poner la intención para que, digamos, active mínimamente la musculatura en ese sentido, ¿sí? No que haga un esfuerzo para hacerlo. Eso es muy importante entenderlo también. Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí tenemos la otra. Bueno, aquí lo que hay que tener cuidado nuevamente es el tema de la hiperextensión de rodillas, ¿no? Evitarlo. Bueno. ¿Sí? O sea, digamos, esta postura conviene empezarla más flexionado y que luego vaya estirando, ¿no? O sea, lo ponemos así, o sea, ahí va, ¿no? Ahí. Y luego, desde los talones, va estirando. Entonces, evitamos el bloqueo pasivo incluso. Porque aquí lo que tenemos que evitar es que él haga esto, ¿no? Él está aquí, y yo lo pongo ahí, apoyado en la pared. Entonces, le estoy dando un punto fijo en la pared,
la rodilla en una situación totalmente pasiva, lo más lógico es que se vaya a la hiperextensión. Y también otra cosa que puede pasar es que al tomar este punto fijo, la pelvis haga esto y despegue el sacro del suelo. Por eso es que lo que le pedimos es la intención de ir en el otro sentido, a la ante. Aquí te dejé unas cuantas cositas para pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, perdón, vuelvo a lo anterior. Sí. En cualquiera de las dos posturas globales, le digo al paciente que digamos que haga conciencia sobre la pelvis, hacia donde yo quiero que vaya. Sí, pero el trabajo de conciencia sobre la pelvis es muy importante siempre trabajar. En otras partes también, pero sobre todo. Pero el micro. Cierra el micro que hay mucho ruido, Cristina. Ay, perdón. Entonces, en esta hay que trabajarlo mucho más eso. Porque es donde va a ser más difícil que lo controle. Claro, es preferible trabajarlo antes y después. Sí, exactamente. Bien, bien. Bueno, a ver si hay más. Bueno, esta está bien, es una variante para que insista más sobre la cadena de flexión, pero te digo lo mismo de las rodillas. De las rodillas. Sí. O sea, esta también puede empezar más flexionado e ir subiendo, ¿no? Y no hace falta que extienda toda la rodilla. Porque si la extiende toda, lo más probable es que la bloquee. Por lo menos trabajando en la pared, ¿no? Si tenemos algún otro tipo de artilugio, a lo mejor es otra cosa, pero con la pared hay que tener cuidado con eso. Bueno, esta es una postura más light, o sea, esta hiciste para que trabaje cadena de flexión. El tórax. Sí. Claro. Bueno, acá en esta postura, bueno, está bastante bien. Aquí está bien, ahí utilizaste cojines, la cabeza se la ve bastante alineada, o sea que está bien. Si no, podríamos poner algún cojín debajo de la cabeza también, o alguna cuña si fuera necesario. En lo que hay que hacer hincapié en este chico aquí, sobre todo, es en esto, en la bajada del esternón para generar una puesta en tensión de la cadena de flexión entre la cabeza y el... Sí, con la respiración estuvimos trabajando eso. Perfecto. Bueno, y también cada vez que expira, o sea, pone más en tensión todo esto. Muy bien, vamos a esperar. Borro. Bueno, ya está, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé, ¿te queda alguna duda? ¿Algo para preguntar? No. No, ahora me voy a repasar eso de la pelvis y ya. Y ya con eso queda todo claro. Sí. Bueno, espera un segundito. Bueno, muchísimas gracias, Seba, por todo tu aporte, ¿eh? De nada. Vamos aprendiendo. Bueno, genial. Un segundito que voy a buscar el enchufe. Me estoy quedando sin batería. Un segundo. Ahí volvemos. Bueno, ¿más preguntas? Magdalena.
Sí, yo quería hacerte una preguntita de una de las fotos que presentó Sebastián, la que está contra la pared, que tiene hiperextensión en la rodilla. Sí. No sé si la podrías poner Ojalá. para sacarme una duda. La mostramos. Un segundo. Ah, esa. Esta. ¿Esta? Esa misma. Esa misma. En el caso acá de la inversión de los pies, porque veo que tiene, sobre todo en el izquierdo, bastante inversión. Sí. ¿Se podría, en el caso, aparte de la flexión de la rodilla, colocar algún tipo de limitación o facilitación, mejor dicho, con alguna tira o algo que se pudiera colocar sobre la pared para corregir esa inversión conjuntamente con la hiperextensión de la rodilla? Sí, a ver, eso... Porque yo lo vi que lo hizo separado, ¿no? Hizo la otra postura enfocándose en el pie y luego hicimos esta postura. ¿Podríamos trabajar las dos juntas ya con el apoyo de la planta del pie contra la pared? ¿O cómo estaríamos acá con el tema de la inversión? Porque veo que hay mucha inversión y está compensando mucho, no sé qué tanto realmente se pueda corregir en esta situación. Lo iba a comentar, porque bueno, él aparte tiene bastantes signos de cadena de extensión en el pie, además de la inversión, o sea que bueno, que ahí estaría bueno encontrar algún elemento que ayude a alinear más los pies, ¿no? Básicamente eso sería, básicamente alinearlos, porque luego el trabajo específico del pie, mejor trabajarlo por separado. Pero en esta postura global estaría bueno algo que, por lo menos, que lo lleve a la flexión dorsal, y solamente al llevarlo a la flexión dorsal, automáticamente se van a alinear mucho más. Exacto. Ahí estamos hablando de ya colocando la flexión un poquito más flexionada a la rodilla, pues ya estaríamos compensando ahí la flexión del pie también, ¿verdad? Claro, sí, exacto, sí. Perfecto. O sea, es que al tener la rodilla digamos, bloqueada en extensión, se descompensan otras cosas, entre otras también. Pero, sí, es que me llamó la atención justamente eso, que tal vez la exageración de la inversión se da por la misma extensión de las rodillas. Tal vez no están tan invertidas, pero pues al tener la compensación de la rodilla, pues sí se ve una inversión bastante prolongada, hasta se le ve una más arriba que la otra, no sé si en el test de la cadera le manifestó ahí la dismetría, pero... Sí, ahí sí se ve, pero bueno, evidentemente eso viene de pelvis probablemente, pero digamos, todo tu comentario, gracias por el aporte, porque incluso a mí se me escapó, lo iba a comentar y luego nos quedamos en las rodillas y me olvidé, pero justamente el chico que creó las hamacas que nosotros usamos, digamos que se le olvidó el pie. Faltaba eso, pero no, ya lo creó también. Te lo cobra aparte. Ahí está. pero creó un adminículo, un elemento para, o sea, que como que se agrega, y puedes ahí adaptarlo según la altura. Okay. Aquí, ahí. Okay. Entonces, según la altura, se puede regular, es como que se ajusta a la tabla de abajo, y está justamente para eso. Está, perfecto. Era eso, me quedaba la duda porque vi que estabas dirigiéndote mucho a la rodilla y me llamó la atención la inversión del pie, pero muchísimas gracias, no te molesto más. No es una molestia, es un aporte que agradecen todos, así que gracias. Bueno, gracias. Bueno, Melina, ¿qué querías decir? Sí, respecto a esta postura de flexión,
quería saber cómo era o cuál era el objetivo, si llegara a 90 el tronco con los miembros inferiores, o sea, eso nos va a dar la pauta después cuando evaluemos otra vez, cuando vaya progresando, cómo me doy cuenta, digamos, cuando ya no la tengo que hacer más con el paciente. Es un tema conceptual. O sea, estamos acostumbrados como a medir las cosas, ¿no? A ver cuándo está bien, cuándo está mal. Y eso es un concepto que no nos gusta. Porque digamos, así como decimos que no existe la postura ideal, ¿no? Eso de buscar que cada paciente, cada persona se acerque a una postura supuestamente ideal, no es real, ¿no? La postura ideal es la que mejor se adapta a las características de cada persona. Y cada persona tiene una tendencia, tanto genética como adquirida, con influencias psicocomportamentales y demás, que hacen que la mejor postura sea totalmente personal. Entonces, esto también de decir cuándo yo considero que está bien, en cuántos grados, ¿no? No, o sea, no hay una medida, porque, a ver, lo que está claro, lo que está muy claro es, voy a compartir. Un segundo, espera. Lo que está muy claro, aquí tenía otros dibujos, que si una persona, yo la pongo en la pared, ¿no? Y la pongo en la pared y está en 90 grados, sin ningún problema, cómodamente, con la pared aquí y el suelo, es que esta postura no es específicamente para esta persona, ¿no? O sea, evidentemente las cadenas que estaría trabajando o sea, no son las que necesita trabajar esta persona, eso está clarísimo, ¿no? O sea que si quieres una referencia, o sea, si alguien puede estar en 90 grados así, como que prácticamente no estoy trabajando nada, ¿no? O sea que sería no sería la postura adecuada. Pero luego, en general yo no recomiendo esto de guiarnos por cuánto necesita para llegar a ese ideal, porque es que el ideal no existe. O sea, yo lo que voy trabajando en las posturas es justamente la liberación progresiva y el equilibrio de cada cadena, pero sin fijarnos una meta concreta, medible. Obviamente, la persona, este chico que está trabajando, el que está trabajando Sebastián, cuando hizo el test de flexión, ¿no? No me acuerdo exactamente ahora, pero supongamos que cuando hizo el test de flexión estaba así. Obviamente que después de trabajarlo un tiempo, yo voy a conseguir que en el próximo test de flexión a lo mejor salga así. Esto sería buenísimo, ¿no? Incluso que esto quede más cerrado, ¿no? Entonces, sí, yo puedo ir midiendo cómo ese test de flexión va progresando progresivamente cada vez que voy trabajando, claro que lo puedo ir midiendo, pero siempre la medición tiene que ser individual, o sea, adecuada al paciente que estoy trabajando. O sea, estaba así, bueno, sí, podemos tomar medidas utilizando los test de cuánto ha evolucionado, pero siempre sobre él. O sea, que gane centímetros sobre él, no buscando que llegue a, porque no es ese el objetivo. El objetivo, a ver, ¿cuándo no tendría que trabajar más? Nunca.
porque lo que nosotros recomendamos es que siempre siga trabajando, siempre hay que trabajar las cadenas. O sea, siempre hay que trabajarlas en forma preventiva, eso sería lo ideal, ¿no? Que los pacientes sigan trabajando de manera preventiva permanentemente. Una vez que ya superaron su... A ver, mi objetivo podría ser, ese paciente vino porque tenía dolores. Bueno, obviamente mi primer objetivo es que no tenga más dolores, ¿no? Pero una vez que no tiene más dolores, yo trabajo por la salud de la gente, no simplemente por los dolores circunstanciales que tiene. Entonces, si no quiere tener más dolores en el futuro, ni como los que tuvo, ni como otros que tienen que aparecer, un trabajo preventivo también sería recomendable. Entonces, podemos seguir trabajando, pero siempre las mediciones son sobre las posibilidades de cada paciente. Y los test son, el test de flexión es un test bastante gráfico, que es medible y que se puede ver. Claro, y yo otra pregunta que quería hacer, porque he visto un paciente parecido, también es preadolescente. En este caso yo lo voy a ir viendo, por ejemplo, cuando lo observo en la postura de pie. O sea, si yo voy trabajando así progresivamente, voy a ir, por ejemplo, viendo una corrección en las rodillas, o me voy guiando más por eso y porque llegue, digamos, al suelo cuando haga el test de flexión, porque por ahí yo, por ejemplo, en el caso del paciente este paciente preadolescente, por ejemplo, no llegaba al suelo cuando hacía el test de flexión. O sea, no tenía, digamos, la elongación, por decirlo así, de una forma. O sea, lo voy a ir viendo en ese sentido. Lo primero, a ver, cuando empiezo a tratar a una paciente, una persona en general, o sea, lo que tengo que tener claro son los objetivos. Como te decía, ¿no? O sea, mi objetivo es que se le vaya el dolor, pues es fácil de medir eso. Que además del dolor, que mejore algunas cuestiones posturales, bueno, sí, o a lo mejor es un paciente que lo que quiere es mejorar cuestiones posturales, bueno, ahí tengo que valorar a ver realmente qué es lo que yo veo que le está haciendo daño o que le puede hacer daño para el futuro, y a partir de ahí elijo determinados test, como en el caso que me estás contando. El test de flexión está claro que te va a permitir medir una evolución. También podría ser, por ejemplo, un paciente que tiene una sifilordosis, hipersifosis, hiperlordosis muy marcadas, y yo veo que eso le está haciendo daño, le va a generar daños para el futuro, y entonces, bueno, a ver, ¿por qué tiene esas hipersifosis e hiperlordosis tan marcadas? Hago la evaluación, veo que es porque tiene una cadena de cierre muy importante que lo está bloqueando. Hoy no tiene ningún dolor, pero mañana lo puede tener, pero a lo mejor hoy no tiene ningún dolor, pero tiene problemas de estreñimiento u otro tipo de problemas que también se van a tener en cuenta. Bueno, entonces, buscaré esos síntomas escondidos que él no le da importancia, pero que sí lo son, y eso va a ser un parámetro de medida. Luego, un parámetro medible podría ser medir la distancia que hay entre el suelo y digamos, el ápex lumbar de las vértebras lumbares, ¿no? Podría ser otra forma también de medida. O hacerlo en el suelo, hacerlo contra la pared, que a lo mejor es más fácil. Bueno, busco algún patrón de medida de acuerdo, siempre adaptado a esa persona. Y puedo utilizar algunos esquemas clásicos para eso también. Pero siempre yo sabiendo que lo que yo busco es liberarle esa cadena de cierre que es la que le está haciendo daño. Entonces, haré las evaluaciones. Muy buenas. Empezamos ya con el tercer objetivo de este programa de aplicación. Y el tercer objetivo, se supone que ya has cumplido con el primero y con el segundo, o sea, ya puedes evaluar a tu paciente. Y entonces vamos a entrar ya en el objetivo de